En el corazón de Europa, dos naciones se enfrentaron en un conflicto que sacudió al mundo entero. Y el tema del podcast de hoy se denomina Rusia y Ucrania, tras las huellas de un conflicto. Hoy abordaremos los antecedentes, así como las consecuencias de esta guerra devastadora, y así también hablaremos sobre la pacificación a través de la diplomacia internacional. Pero primero, caminemos juntos con quienes sufrieron las consecuencias de esta guerra. Estas cifras y datos representan una realidad desgarradora, la cual vamos a estar analizando en este podcast. Soy Vanessa Alejo y les estaré acompañando durante estos minutos. Para esta jornada tenemos invitados especiales. Vamos a dar la bienvenida a Ida Villanueva, quien es politólogo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludar también a todos los invitados. Muchas gracias. También tenemos otra mirada desde los derechos humanos. Tenemos a la especialista Eva Carola Escobar. Bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Esperamos colmar las expectativas de todos los presentes. También tenemos la presencia de nuestro compañero Walter Divico, quien nos va a estar dando la mirada desde el análisis político. Bienvenido, Walter. Gracias, Vanessa. Saludo igualmente cordial a todos mis compañeros que me acompañaron el día de hoy en este podcast. Gracias. Y también tenemos una activista, tenemos a Daniela Rivero. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Justamente saludarlo igual a todos los que estamos participando de este podcast. Es así que vamos a ingresar a hablar de este tema desde estos hitos históricos que remiten justamente a este conflicto. Entonces la consulta es, ¿cómo surge este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, es la pregunta fundamental. Eso es el principio del estallido de la paz, que es la guerra. Desde el 2014 se vinieron proponiendo reformas en estados estados en Ucrania, Donbass, Donetsk y Crimea, donde querían ser independientes y tener una relación diplomática y o política con Rusia. Y ahí es donde la estrategia política de Rusia genera una gran expectativa o busca cómo expandir su ideología, podríamos decir su ideología, o también expandir económicamente. Y ese es donde ahí estalla todo, ¿no? Bueno, continuando lo que comentaba el compañero Ida, uno de los motivos tal vez que se comenzó este conflicto bélico o esta guerra se podría enfocar en el contexto histórico, ¿no? De muchos años atrás, justamente, desde su comienzo, cuando Ucrania decidió ser país, cuando se desintegró la Unión Soviética y Ucrania a través de un referéndum ese mismo año se declaró país independiente, ¿no? Posterior a eso hubieron otras pugnas, otros conflictos, y justamente ya el 2014 fue donde se podía decir la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Justamente con estos conflictos justamente de revoluciones, de ideas que tal vez ya no iban de la misma mano o del mismo camino, fue donde en 2014 intervienen y derrocan a este presidente ucraniano Víctor Yushchenko, que justamente era prorruso o era de la línea de Putin, y fue donde decidieron también Rusia a anexar o proteger, llamado ellos, a su gente que vivía en Crimea, ¿no? Que posteriormente vimos que era una anexión ya, ¿no? Eso tal vez es uno de los motivos principales, ¿no? Que se podría decir en esta primera pregunta o en esta primera intervención que puedo hacer, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a hablar desde el punto de vista de los derechos humanos. Eva, ¿qué nos puedes decir? Vamos a empezar por un tema clave que es el derecho internacional. Si bien estamos viendo que históricamente Rusia y Ucrania tienen una historia larga por contar,
por el tema de su conflicto. Aquí hay dos normas que en derecho internacional que son aceptables, están chocando y hay que buscarle una solución. Por una parte, estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos y por la otra estamos hablando por la soberanía de territorio, que ambos, una vez de que en 1992 se declararon libres las regiones y podían declararse independientes, entonces tendrían ese punto de vista soberano, pero al mismo tiempo, ¿no? Nos da esta opción de tener autodeterminación de pueblo como independencia. Entonces creo que estas dos normas están yendo una contra la otra y no están dejando reflejar lo que en verdad debería querer un pueblo soberano y un pueblo libre. Si bien la invasión, se puede decir, que se da entre Rusia y Ucrania esta justamente en 2014, se puede decir también que por el cambio de liderazgo que otorga esta otra ciudad, ¿no? Muchas veces hablamos o muchas veces se quiere decir de que de estas otras organizaciones que existen dentro de lo que es todo el mundo entero, no han llegado a un acuerdo justamente mutuo entre estas dos naciones y han otorgado el paso al inicio de esta guerra. Fue lamentable cuando en febrero del 2022 se dio el anuncio del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Escuchando la intervención de diferentes panelistas, pienso que después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hemos entrado en política, podríamos decir, a un mundo unipolar. En el transcurso de la desestabilización de la Unión Soviética, ahora llamada Rusia, Rusia buscaba expandir su territorio. Democráticamente lo hizo con estados en Ucrania, pero donde la intervención de Estados Unidos o Occidente hicieron que cambien de gobierno. Hubo unas elecciones donde entró un gobierno donde no era afines, tanto ideológicamente como política, al gobierno de Rusia. Es donde ahí empieza el estallido. No hay ideologías que se relacionan y se rompe todo lo que es la diplomacia. Pero veamos, no sé si me permite Vanessa, ¿no? Veamos la posición de Rusia, ¿no? Estamos hablando de que Rusia invade, sin embargo, cuando hacemos esa investigación en el tema de los derechos de los pueblos, vemos que también Rusia ha sido protector de los pueblos que estaban siendo desmembrados prácticamente y no permitiéndoles su independencia. Entonces Rusia ha querido ser un punto de protección ante Crimea y las otras cuatro naciones, las otras cuatro regiones. Hay que ver desde ese punto de vista, no solo de un solo punto de vista de que ha sido Rusia invasor, y sino también de repente tenemos esa posición de Rusia que ha llegado a ser en un tanto defensor y apoya a la independencia de estas regiones. Y en todo este análisis del conflicto, ¿cuál ha sido el papel de la OTAN? Bueno, la OTAN es el apoyo que tiene Ucrania en tanto en la guerra. Si bien sabemos, Rusia es una potencia en armamento bélico y ahora mismo forma parte de esos grupos permanentes que tiene la ONU, donde tiene el armamento bélico. Pero la OTAN es el refuerzo que tiene, el que está salvando, tanto militarmente como estratégicamente, para combatir a Rusia, ¿no? Sí, yo también, bueno, mi punto de vista es ver que Ucrania busca un auxilio y Rusia frena, de su punto de vista de ellos, hablando el avance de Estados Unidos justamente en esa zona que es del norte, ¿no? A través de la OTAN, que justamente es la organización del Tratado Atlántico del Norte. Así que dejemos bien claro algo aquí. Si bien mi compañera mencionaba, y eso es verdad, ¿no? Porque unas naciones buscan auxilio y no se los critica, y otras que buscan auxilio son criticadas, ¿no? A través de muchos factores de medios de comunicación, todo como querrás llamarlo o como ellos quieren mostrarlo. Y una de las principales el principal papel que está haciendo OTAN, y quiero que quede bien claro esto, que la OTAN dijo que va a apoyar dure lo que dure esta campaña, está dicho, tal vez no de manera presencial con sus ejércitos, que más de 17.353.000 en activo, es un montón de gente,
dijo que no iba a apoyar con soldados, ¿no? Ni su ejército, pero sí a través de su logística con armamento y otros enseres, insumos, ¿no? Justamente con los países, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Así que, repitiendo nuevamente, la OTAN es el auxilio, se podríamos llamar así, de Ucrania, que busca ese apoyo a través de muchos congresos, de asamblea, incluso reuniones, para que puedan analizar o puedan ser parte de esta organización o ser parte de la OTAN. Y justamente ese es el papel y ese es el otro miedo bueno, no miedo llamaríamos, ¿no? Pero sí el malestar de Rusia, que no se trata de que la OTAN esté queriendo ayudar, ¿no?, a Ucrania, sino tratar de que Estados Unidos se asiente en esa parte del territorio mundial o de la parte norte de Europa, ¿no? Así que el papel de la OTAN está cuestionado en todo el mundo, y uno de los más cuestionantes, que justamente es miembro, que es Rusia, ¿no? Eso para contar. No nos olvidemos que la OTAN es parte también dentro de este organismo. Se han ido anexando otras regiones que han sido desmembradas de la Unión Soviética, ¿no? Poco a poco, no han sido de golpe, sino que años, saltando 2 años, 3 años, se han ido las 5 regiones que han sido desmembradas, las 15, regiones que han sido desmembradas de la Unión Soviética. Pero también aquí hay algo que hay que comparar: el Tratado de Varsovia, ¿no?, que era antes este tratado donde es Gorbachov justamente quien les da esa libertad a las regiones, pero en este Tratado de Varsovia sí había un documento, un tratado claro sobre los límites de las regiones, y en la OTAN, con el tratado que manifiestan, no existe un límite claro en el tema de geográfica. Y aquí entra el tema de la geopolítica, ¿no?, que vamos a hablar, el tema de política y la geografía. Afecta a ambos son víctimas y ambos también se convierten en agresores. Vanessa, si me permiten, justamente escuchando ambas partes de lo que el compañero Walter y doña Eva, yo me pregunto, ¿cuál es el motivo, cuál es uno de los principios que tiene la OTAN? Por ejemplo, uno de los principios que tiene es justamente la preservación de la paz junto con la ONU y otras organizaciones mundiales que tenemos, ¿no? Pero ¿qué ha puesto ahora? Como decía Walter, ha sido como una parte que le está prestando la logística, que le está otorgando la logística justamente para fomentar más la guerra. Si bien estas organizaciones lo que deberían es sentar estas dos naciones, ponerlas en un diálogo mutuo para que puedan llegar a un acuerdo y que pueda terminar esta guerra. Porque si bien sabemos todos, esto no solamente ha devastado a estas dos naciones, ha devastado a todo el mundo. Y si bien sabemos y conocemos en números, son muchas familias, son muchos afectados, son muchos hogares que han sido, podría ser, destruidos, ¿no? Y desde el punto de vista de los derechos humanos queremos nosotros justamente buscar como organización activista es esto, que estas organizaciones como la OTAN, como la ONU, otras organizaciones que están en el mundo asentadas, busquen una mesa de diálogo y que esta guerra se termine. Y aquí hay una controversia, ¿no? Como dice, estamos hablando de que la ONU justamente busca eso, busca la paz, pero la OTAN es una organización netamente militar. ¿Y qué busca el militar? ¿Qué busca el ejército? ¿Busca la paz? ¿Es el objetivo del ejército, de la ente militar, buscar la paz? Ahí nos preguntamos, ¿por qué es una organización netamente militar? ¿Cuál es el objetivo en sí de esta OTAN? Eso tendríamos que analizar en lo que estamos viendo en el Son de Paz. Bueno, como yo les decía, después de la Segunda Guerra hubo un mundo unipolar. Vamos a un mundo multipolar, porque se juegan territorios geográficamente estratégicos, tanto para un país, tanto para reestructurar, que era la Unión Soviética, o también para Estados Unidos, para que no se integra nuevamente eso. Pero ¿cuál es el costo de esta guerra? Justamente no piensan en la devastación que está surgiendo, ¿no?, en las muertes, en los hogares, justamente como desde mi punto activista, desde mi punto de buscar y proteger lo que es la paz internacional,
la paz mundial y proteger una amistad internacional, estas organizaciones no se han puesto en el caso de estas familias que están quedando pues desamparadas, niños desamparados, familias destruidas, hogares destruidos. Entonces, como le decía, no solamente ha afectado a estas dos naciones, ¿no?, por pelea de dominio, sino también a todo el mundo. Todo el mundo ha sido afectado económicamente y conocemos justamente esto. Y justamente la ONU se ha reunido para denunciar a Rusia contra la vulneración de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido una de las entidades, UNICEF, quien ha dado a conocer la cantidad de muertos, pero niños, ¿no? La cantidad de niños muertos dentro de este conflicto. Pero aquí vamos viendo que denuncia a Rusia, ¿y qué pasa por el otro lado de Ucrania? Ucrania no manda ni una bala. Por eso tenemos que analizar desde el punto de vista de un equilibrio amplio. Estamos buscando la paz, pero vamos a condenar a uno y vamos a liberar al otro. Vanessa, para concluir, si me permitís este punto, yo creo que todos mis compañeros tienen razón en algo y hay que dejarlo bien claro, ¿no? Son pugnas de estrategia, ¿no? Yo creo que tanto la OTAN, y sabemos, ¿no?, perfectamente que es Estados Unidos, y Rusia buscan estrategia, y así que a través de esta organización es donde, si bien Ucrania, su estrategia es eso, anexarse y tener el respaldo para sobrellevar este conflicto, y Rusia frenar la ambición o el interés que tiene Estados Unidos de poder copar esa región estratégica también que es del mapa o de Europa. Así que, como mencionaban mis compañeros, aquí creo que gana quién, pues, ¿no? Todo el mundo perdemos, pero yo creo que los grandes países que justamente ni siquiera están en estos conflictos son los que verdaderamente ganan. Eso sería. Es importante, ¿no?, los datos que ustedes nos brindan, porque estas consecuencias no solamente son devastadoras en el ámbito humanitario, desgarrador al ver familias desintegradas, sino que también estamos viendo de consecuencias económicas, ustedes lo veían, las consecuencias culturales también, y creo que es importante conocer para ello algunos datos, así que vamos a ir a otro sector de curiosidades. Hoy, en nuestro sector de curiosidades, vamos a hablar sobre el tema donde algunos jóvenes activistas han utilizado las redes sociales y la tecnología para incentivar hacia la paz durante la guerra de Ucrania y Rusia. El día llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Al estar unidos, no hay nada que temer. Para triunfar, tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. En esta historia y anécdotas vemos la verdadera cara de la guerra, su impacto en la vida cotidiana de las personas. Recordemos que detrás de los números y los titulares hay vidas reales y afectadas por este conflicto. Con esas curiosidades, retornamos al set principal. Nos
encontramos en el último bloque de nuestro programa del podcast, hablando de la guerra de Rusia y Ucrania. Para ello le hacemos la consulta a nuestros invitados. Desde su punto de vista, ¿cómo se daría fin a este conflicto? Bueno, yo creo que el diálogo, la diplomacia entre ambos estados, entre Rusia y Ucrania, fuera las intervenciones de organizaciones internacionales como la ONU, Occidente, Estados Unidos, tendrían que sentarse entre ambos países. ¿Qué están perdiendo? ¿Qué están ganando? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Porque en sí podríamos decir que puede ser una expansión o una reestructuración de la Unión Soviética, pero se están perdiendo vidas, se están perdiendo familias, se están perdiendo niños, madres. Yo pienso que la única solución que es una reunión entre ambos países, buscar la diplomacia. Desde mi punto de vista, yo creo que a primera instancia no existe una solución fácil, ¿no? O una solución pronta, podría decir, ya que esto, a mi punto de vista, se está prolongando o se va a prolongar. A pesar de que en 2015 ya hubo ese tratado de MICTA, perdón si lo estoy pronunciando mal, donde justamente hubo ese tratado de paz que solo quedó en papeles porque no se respetaron justamente estas regiones que están en conflicto o que buscan su reconocimiento como independencia, que son Donetsk, Lugansk y Crimea, a pesar que Crimea ya hizo referéndum y todo, donde justamente firmó Ucrania, la Federación Rusa y estos territorios en conflicto. Yo creo que, desde mi punto de vista, vamos por unas tres obvias, ¿no? Que es que ya sea la imposición de Rusia, en pocas palabras, que gane, digamos, si vamos a hablar así, de este conflicto bélico, donde posterior a ello llame a elecciones y sea ya un aliado estratégico, como lo venía diciendo hace varios años, ¿no? Hasta el 2014. Esa sería una, desde mi punto de vista. Otra también sería la expulsión de Ucrania, la expulsión de los soldados rusos, para que si ellos puedan ya, se podría recuperar esos territorios que están ahorita con soldados rusos. Y la tercera, que yo, ya analizando a profundidad, yo creo que es la más factible y es aquí donde muchas veces no pasa, porque de los dos lados hay que ceder, y yo, de mi punto de vista, no van a ceder, y es donde se pueda firmar o reforzar este tratado de MICTA, donde tal vez se pueda reconocer estos territorios en disputa, ya que no quieren ser rusos, pero tampoco quieren ser ucranianos. O sea, que ellos quieren ser independientes, quieren tener sus propios territorios, su propia soberanía, se podría decir. Así que, de mi punto de vista, eso sería, a pesar que ya hay muchas instituciones que están viendo esos intereses, entre comillas, para solucionar este conflicto. Pero a pronto no hay una solución, a pronto. Eso sería. Muchas gracias. Bien, desde el punto de vista de los derechos humanos, bueno, podemos decir que estamos en una crisis humanitaria, ¿no? Aquí se ha puesto en juego el papel de la ONU, vamos a ver si funciona, ¿no? Estamos viendo cómo funciona. El derecho internacional también está débil con este conflicto porque no está habiendo solución. De repente hay varias opciones de solución, pero sí o sí se está jugando un papel muy importante dentro del derecho internacional y dentro de los derechos humanos. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos turbio y oscuro desde el punto de vista de los derechos humanos. Bien, si bien dice que la paz no es solo la ausencia de la guerra, es la presencia de la justicia, y desde nuestro punto de vista como una organización activista pro la paz, el diálogo sería una de las principales salidas entre estas dos naciones, entre estos dos partes que son parte de este conflicto. Pienso que si no llegamos a un acuerdo, un diálogo, sentarse entre ambas naciones, no se va a poder terminar con esta guerra, ¿no?
Agradecerles por la contribución y aporte en este programa de podcast que hemos analizado justamente sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Hemos llegado ya a la parte final. Agradecemos a Ida Villanueva, politólogo, también al especialista en derechos humanos Eva Carola Escobar, a Daniela Rivero, activista pro la paz, y también a Walter Ribico, quien ha permitido también el análisis político de diferentes énfasis. Nosotros hemos llegado al final, esperamos que haber contribuido también con un poco de análisis respecto a este tema, donde la paz y la diplomacia permitan también dar solución pronta a este conflicto. Queremos agradecerles por haber compartido este programa. Será hasta una próxima oportunidad. En la materia de organismos internacionales nos ha apoyado a efectuar prácticas en el tema de análisis de temas coyunturales, además de fortalecernos en un futuro para con nuestras competencias laborales. Y es importante también resaltar el trabajo en equipo en el que nos actúa. Y hemos analizado como grupo también que se debe buscar la paz entre ambos países para que prime la armonía entre ambos. Estas experiencias que son únicas desde mi punto de vista, uno las tiene que aprovechar al 100%. Elaborar algo de esta magnitud por mi persona ha sido un proceso del cual nos llevamos una bonita experiencia. Bueno, esta experiencia fue para mí interesante porque pudimos investigar más allá de lo que estábamos acostumbrados a hacernos para que podamos hacer este podcast y nos salga muy bien. Y fue interesante también el tema detrás de cámara, ¿no? Porque hemos participado también como camarógrafo y hemos visto a nuestros compañeros también que estaban un poco nerviosos, pero todo salió como estábamos planeando. Fue una experiencia muy bonita porque entre todos comenzamos a debatir y cruzar ideas. Esta grabación fue una experiencia donde compartimos conocimiento, responsabilidad con cada compañero, donde compartimos una enseñanza que nos enseña el docente en temas internacionales. Hemos tenido una experiencia muy bonita, hemos aprendido muchas cosas sobre esta guerra que entre Ucrania y Rusia, hemos aprendido a analizar esta problemática también, y junto con los compañeros ha sido una linda experiencia que hemos tenido. Bueno, fue una experiencia muy importante dentro de la formación política que estamos. Pienso que la política a nivel global se mete en todo, tanto en la economía, en la geopolítica y en todo esto. La política es primordial para la vida. Como futuros cientistas políticos, nosotros hemos podido percibir que pareciera que una guerra fuera tan lejana a nuestra realidad, pero que es importante para nosotros analizar porque las causas, las consecuencias también nos afectan. Por eso creemos que ha sido un aporte más para nuestra formación y que pues más adelante también seguramente tendremos otras oportunidades para seguir debatiendo y aportando a nuestra realidad. Bueno, este trabajo del podcast me parece muy interesante, ya que nosotros estudiamos una carrera que siempre tenemos que estar analizando diferentes tipos de problemas. Y como con este podcast, el tema entre Rusia y Ucrania me ha parecido muy interesante, la verdad. Ha sido una experiencia estupenda, la verdad que como en la materia de organismo internacional hemos aprendido mucho sobre más que todos los tratados y principalmente esta situación de la guerra Rusia-Ucrania, donde no hemos puesto del lado de Rusia, pero sí hemos visto que los dos países sufren. La verdad que es una experiencia increíble, ojalá que se repita. Nada, saludos.